Bueno, segundo capítulo de Leticia y Mate. Acá estamos de nuevo, con un mate en mano y muchas preguntas dando vueltas. Y con un tema que no es nada sencillo, pero que sentimos que hay que traer al aula sí o sí. Por eso hoy vamos a hablar del conflicto territorial mapuche en la Patagonia Argentina. Un tema que aparece en las noticias, pero que muchas veces queda simplificado o mal explicado. Bien, nosotros vamos a partir de dos noticias recientes. En una que habla de que los conflictos territoriales mapuches siguen activos en la Patagonia. Y otra sobre lo que pasó en el Cerro Chapelco, donde comunidades mapuche impidieron que se hicieran obras turísticas antes de la temporada. Y acá ya aparece algo clave en realidad, no sé qué piensan, hay distintas miradas sobre el mismo territorio. Para algunos desarrollo económico, para otros territorio ancestral. Aparte, no hablamos de cualquier territorio, estamos hablando del Cerro Chapelco, un espacio súper valorizado por el turismo. Claro, es que eso no es menor, porque cuanto más valor económico tiene un territorio, más conflictos aparecen. Y lo interesante de esto es que no es un caso aislado. Lo que muestran las noticias es que estos conflictos se repiten en distintas partes de la Patagonia, Río Negro, Chubut, entre otros. Por lo que vemos, es un patrón, no es algo puntual, es un problema estructural. Sí, y ahí es donde nosotras, como docentes, nos tenemos que preguntar cómo llevamos esto al aula sin simplificarlo. Es que en realidad no es unos buenos y otros malos. Es un conflicto mucho más complejo, con historia, con desigualdades y con distintas formas de entender el mundo. Sí, por ejemplo, algo que trabajamos mucho es que el territorio no es solo tierra, no es solo un espacio físico. Claro, las comunidades mapuches, el territorio tiene un valor cultural, espiritual y comunitario. Es parte de su identidad. Es que mientras de una lógica más económica, ese mismo territorio se ve como recurso, algo que se puede usar, explotar, desarrollar. Y ahí es que aparece el conflicto en realidad, porque cuando avanzan proyectos turísticos como el Chapelco, no solo se construyen infraestructuras. También se transforman las formas de habitar ese espacio. Sí, y aparte de eso se conecta con algo que vimos en clase, como ciertos territorios se incorporan a circuitos globales, ¿no? En este caso, el turismo internacional. Claro, no es solo gente de la zona, es un lugar pensado para un mercado mucho más amplio. Y esto no empezó ahora, esto tiene raíces históricas fuertes. Sí, a mí me llegó que viene de procesos como la conquista del desierto, cuando muchas comunidades fueron desplazadas de sus territorios. Entonces, cuando reclaman tierras, no es algo nuevo, sino que tiene una historia atrás. Y en el presente, el conflicto se vuelve a activar por cosas como el turismo y la falta de resolución del Estado en el reconocimiento de esos territorios. Sí, y ahí me hace acordar a lo que hablamos de Svampa, la autora que trabajamos en la clase, ¿se acuerdan? Ah, sí, lo del extractivismo. Que no es solo minería o petróleo, sino cualquier modelo que se use intensivamente el territorio para generar ganancia, ¿no? Claro, y aunque acá hablamos de turismo, sí es la lógica en realidad, ocupar el territorio, transformarlo, meterlo en un circuito económico. También podemos ver lo de Carballido, que nos resonó mucho en clase. Sí, esto de cuestionar la idea de recursos naturales. Sí, porque decir recursos ya implica verlo como algo que está para ser usado y nada más. Mientras que si decimos bienes comunes, cambia completamente la mirada. Bueno, y ahí nos puede surgir una pregunta clave para el aula. Ya sé cuál es. ¿Quién decide cómo se usa el territorio? Es que en este conflicto hay muchos actores. Comunidades mapuche, el Estado, empresas, turismo. Y no todos tienen el mismo poder para decidir. Por ejemplo, el Estado tiene un rol bastante contradictorio. Es que por un lado reconoce los derechos de los pueblos indígenas. Por el otro, impulsa proyectos económicos que muchas veces entran en conflicto con esos derechos, ¿no? Y están los actores privados que buscan rentabilidad, lo cual también tensiona un poco la situación. Ahí se nos empezaron a ocurrir ideas para llevar esto a clase. Sí, por ejemplo, a mí se me ocurrió arrancar con una noticia, como hicimos nosotras, pero preguntarle a los chiquilines directamente qué opinan. Sí, también pensé en hacer un juego de roles, que algunos sean comunidades mapuches, otros el Estado, pueden haber empresarios. O si no, podemos trabajar con mapas, ubicando la Patagonia, ver dónde está Chapelco. Claro, es que lo importante es mostrar que no es un conflicto aislado, sino que se repite. Sí, o incluso algo más conceptual puede ser, preguntarles directamente qué entienden por territorio. Y a partir de eso, complejizar esa idea. Claro, y estaría bueno también trabajar con el lenguaje, ¿no? Sí, cómo usamos palabras como recurso, desarrollo. Y algo súper importante es no tenerle miedo al conflicto en el aula. Claro, porque estos temas incomodan, pero justamente por eso son potentes. Sí, a mí algo igual que me queda resonando es que el conflicto no es solo ambiental. Sí, es social, político y cultural. Eso mismo.
Y también es histórico y dinámico, va cambiando según cómo se usa y se valora el territorio, ¿no? Sí, por eso me parece tan importante trabajarlo en clase, porque en realidad ayuda a entender el mundo en el que vivimos. Y también a formar estudiantes que puedan cuestionar, pensar y posicionarse. Bueno, entonces nos quedamos con esa idea, ¿no? Enseñar no es simplificar la realidad, es animarse a complejizarla. Sí, y también escuchar otras voces, que muchas veces esas voces no aparecen en los libros. Y siempre, siempre con un mate de por medio. Nos vemos en el próximo capítulo, porque educar también es resistir.